Paraguay Rural, voz y sentimiento del hombre de campo. Estamos en compañía del doctor Luan Noneda, él es médico veterinario, y vamos a estar hablando un poco sobre los cuidados del manejo nutricional en las vacas lecheras. ¿Qué tal, Luan? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en el programa. Buenas tardes, mucho gusto, César de TV Rural, y a todos los espectadores también. ¿Puedes comentarnos los cuidados de manejo nutricional a estas vacas lecheras que, digamos, tienen un manejo muy cuidadoso para producir buena leche? Sí, así mismo. Hoy este rebaño acá está con 45 hasta 47 de promedio de leche, entonces sí, es muy importante el manejo nutricional que debemos tener con las vacas, desde el asilaje hasta acá en la comida total. Entonces todos los cuidados es muy importante para conseguirnos alzar toda esa producción. ¿Los productos juegan un papel fundamental para el manejo nutricional? Sí, así mismo. Além de toda la parte de forraje, la parte de concentrado, hoy es muy importante también tenemos la parte de minerales y aditivos en rebaños lecheros, tanto de baja producción, media producción o producción más alzada. Claro que en rebaños que tienen producción más alzadas necesitan algunos productos a más que los otros. Para cada etapa del periodo de las vacas lecheras necesitan un manejo nutricional diferente. Así mismo, entonces hoy trabajamos por fases, ¿sí? De de los animales dentro de una propiedad lechera, hasta las terneras que están tomando leche, después del destete, las vaquillas, vacas en lactación, vacas secas y vacas preparto. Entonces cada fase tiene una dieta y tiene sus desafíos diferentes en todas las fases. ¿Usted realiza un asesoramiento técnico a los productores? Sí, exactamente. El producto solo no es nada, entonces sí o sí es más importante hacernos esos ajustes porque cada propiedad va a tener un tipo de alimento, algún desafío, otras vacas que no son siempre las mismas, sí, va cambiando eso, entonces sí o sí es muy importante ese asesoramiento técnico para indicar el mejor producto, la dosis y ajustar la dieta de acuerdo con cada fase y cada propiedad. El manejo sanitario juega un papel fundamental también para lograr una buena dieta. Así mismo, visto que si ajustamos acá a la parte nutricional, sí o sí dependemos de un manejo sanitario muy importante en las vacas, en preparto también muy importante, y después en las fases de ternera. Entonces sí o sí la parte nutricional necesitamos la parte sanitaria, y la sanitaria depende del nutricional, visto que la inmunidad de las vacas o de cualquier animal sí necesita de algunas vitaminas, minerales, para que su sistema inmunológico sea bueno. Y así, entonces necesita nutrición y necesitamos la parte sanitaria. Entonces es un trabajo no solamente no nutricional, pero es un trabajo completo. ¿La genética juega un papel fundamental? Así mismo, la genética tiene el potencial de transformar la comida en leche. Entonces hay la genética, que son vacas más apuradas genéticamente, que sí o sí consegue convertir más en leche. Às vezes comiendo a mesma coisa ou um pouco mais, pero tem a capacidade produtiva maior que outras vacas. Então, sí o sí la genética é importante. Também a genética ajuda muitíssimo nós outros, melhorando as patas, melhorando fertilidade e melhorando a parte de composição de leite. Então, sí, ajuda muitíssimo a parte nutricional. El manejo del personal es importante para dar, digamos, en horarios exactos la dieta. Así mismo, entonces hoy hacemos la dieta y lo más importante es cómo es hecha esta dieta, cómo el personal trabaja y qué horas es fornecida y cómo es hecha la mezcla, en fin, cómo hace todo eso es muy importante hasta que llegue en la boca de la vaca, en la batea. Y después también otro manejo que es muy importante, que dependemos del personal, es que
coloque la comida más cerca de la batea. Siempre hablamos 1 a 2 horas después del primer trato que se va empurrando pelo menos una vez, 1 hora, cada hora, na verdade, por día. Pero es un trabajo que sí o sí necesitamos de personal, es un trabajo más pesado, pero ayuda muchísimo a la vaca a comer más y tener más producción. ¿Cuáles son las problemáticas más que afectan más a las vacas lecheras, como el estrés calórico, por ejemplo? Sí, estrés calórico en verano es indiscutible, que es lo que más afecta a la vaca en producción, reproducción, inmunológicamente la vaca. Entonces el estrés térmico sí, en verano. Después tenemos otros problemas, mastitis, problema con la humedad de la cama y tenemos un poco más problema de patas. Patas es otra cosa que también tiene mucho problema, pero lo más importante creo hoy, si hablamos de alguna enfermedad, es así en verano el estrés térmico que sí o sí cambia muchísimas cosas en la vaca y muchas veces conseguimos hacer, pero no vamos a conseguir 100% no tener estrés térmico. Alguna cosa vamos a tener de estrés térmico, pero debemos evitar al máximo que la vaca no tenga estrés térmico. El cuidado de la cama también es importante mantener siempre seca. Así mismo, visto que una cama seca, la vaca se acosta más. Una vaca con una buena salud, se da muy bien, necesita se acostar, porque cuanto más tiempo se queda acostado, tiene más confort en la cama, produce más leche. Visto que la leche viene de la sangre, entonces la vaca acostada, y la circulación es mayor de sangre por la glándula mamaria y así va a tener más leche. Entonces una cama bien manejada, sí o sí va a tener más leche. Y muchísimas veces miramos vacas que están más en pie y la cama está húmeda, pero este es un trabajo principalmente ahora en invierno que tiene mucha humedad, es un trabajo de volver más veces la cama, poner reposición más cerca, el viento para secar la cama. Son manejos muy importantes la cama y después de eso también en la cama más húmeda la vaca se queda más propensa a tener mastitis. La mastitis es algo también que muchas veces por la cama, por la humedad de la cama, afecta a los animales. Así mismo, entonces, visto que cuando la cama está más húmeda, el proceso de fermentación de la cama no es tan eficiente. Así muchísimas bacterias se proliferan, crecen ahí, y entonces la vaca se queda más susceptible a este contagio. Entonces, muchísimas veces, cuando la cama está más fea, más húmeda, sí tenemos más problemas con mastitis, y principalmente mastitis ambientales, que son de bacterias que viven en el ambiente, y son un poco más pesadas, la vaca se queda mucho más malo así con estas mastitis. Hemos notado, por ejemplo, también la limpieza con el agua. Esto lo hacen muy a menudo. Así mismo, también es muy importante la limpieza, precisamente la pista donde se quedan las vacas para comer, visto que cuanto más sucia esté, va a tener más humedad y ahí también la pata se queda mucho más tiempo húmeda y también para la parte de calidad de leche, o sea, cuando tiene más sujidad, más puede se sujar más su teta y así tener alguna contaminación. Entonces es muy importante la limpieza donde las vacas se quedan para comer. Me comentaste que la luz es muy importante también en el sector lechero. Así mismo, hoy hay muchísimos trabajos que muestran que la luz es muy importante para la vaca de leche. No es un animal totalmente dependiente de la luz, pero sí es importante después de una producción un poco más elevada, ahí cerca de los 40, un poco más, ahí necesitamos un aporte de luz artificial, visto que los días, principalmente en invierno, son días más cortos y no tiene tanta intensidad de luz. Hoy hablamos que una vaca de leche, para un promedio como está acá, necesita de 16 a 18 horas de luz con una intensidad de 200 lux. Esto es una buena intensidad. Entonces, eso ayuda a la vaca a comer más y también hay algunos beneficios de la parte reproductiva.
Siopar. 50 años dedicada a la fabricación y comercialización de productos en plásticos reforzados con fibra de vidrio. Siopar. 50 años. La calidad es la diferencia. Doctor, ¿la diarrea en los terneros afecta mucho en el manejo nutricional? Sí, así mismo. Hoy la diarrea, la parte, creo que la enfermedad sí o sí más importante en terneros, y principalmente los primeros 15, 20 días de su edad. Entonces, es la principal enfermedad y siempre vamos a tener. Muy raro no tenernos diarrea, pero que es importante el tiempo que la diarrea se queda, la severidad y si tenemos muerte o no. Entonces, es muy importante hacernos algún trabajo y toda esta parte, visto que una ternera con diarrea sí o sí necesita cuidados y tenemos que descubrir o buscar la causa que está ocasionando la diarrea y así hacemos el tratamiento. Un ternero al destetar, ¿a los cuántos días ya es conveniente darle un plan nutricional? Bueno, el plan nutricional ya puede empezar el primer día, pero que hacemos una dieta más específica, así, un poco antes del destete, justamente para adaptar este ternero a nueva fase y nueva dieta. Entonces, ya empezamos antes del destete. Bueno, la mayoría se desteta hoy con 80 días más o menos. Entonces, 10, 15 días antes de esta data, esta fecha de destete, ya hacemos algunos cambios en la dieta, justamente cuando hacemos el destete, que la vaquilla no se sienta un estrés, que ya no va a tener más leche. Entonces vamos a cambiar de lugar, vamos a cambiar de animales que hacen su social, que es muy importante eso para la ternera también, y cambiamos de dieta. Entonces sí o sí, 15 días antes del destete, ya empezamos algunos trabajos a hacer una dieta muy cerca de lo que va a ser el destete. Para cada etapa del animal hay una dieta específica. Así mismo, entonces las exigencias son otras, tanto de minerales, energía y proteína, son totalmente diferentes. Entonces sí, cada fase hay algunos ajustes, cuidados que hacemos en la parte nutricional. Ustedes cuentan con un programa, ¿verdad?, que, digamos, le facilita mucho al productor controlar todo esto. Bueno, ahí el productor sí, muchos tienen acceso a softwares que consiguen gestionar toda esa parte de dieta, de selo, de producción, y esto juntamente con el productor que yo tengo acceso, yo consigo manejar la dieta si está bien o cambiar algunas cosas también. Entonces, justamente el software nos fornece muchísimos datos y es muy importante eso también avaliarnos para el plan nutricional. Hemos notado también, doctor, que contás con un equipo donde evalúas la calidad digamos, del alimento. Así mismo, entonces hoy contamos con un NIR portátil que ayuda muchísimo nosotros a tomar una decisión más rápida, que en la propia propiedad de cerca de 5 minutos conseguimos hacer una análisis de la silaje, del presecado y de la dieta, si for necesario. Así tomamos la decisión de qué hacemos en la dieta para ajustar de la mejor forma para esas vacas. Los planes nutricionales de cada establecimiento es diferente. Así mismo, visto que cada propiedad tiene su propio desafío, su método de producción, tiene una silaje diferente de la otra, hay animales diferentes y hay también un promedio diferente. Y hay una calidad de leche también diferente, la grasa, la proteína. Entonces son todos esos datos que nos ayudan muchísimo a tomar la decisión y cómo hacer la dieta. Entonces sí, cada propiedad va a tener diferentes planes nutricionales. Muchas veces, digamos, a la vista, la vaca parece flaca porque resaltan los huesos.
pero es bueno siempre mantener una misma línea, no abusar con la alimentación. Así mismo, eso para todas las categorías, vaquillas, vacas preparto, vacas secas, vacas en lactación. Entonces, para que la vaca no se quede tan gorda o la vaquilla y no tan flaca, necesitamos el medio termo. Entonces, sí o sí, eso depende muchísimo de la parte nutricional y más en las vacas también la parte reproductiva. Entonces es muy importante el score corporal, eso miramos en la vaca, que no se quede tan flaca, pero no se quede tan gorda. ¿En qué afecta si la vaca engorda mucho? Bueno, la vaca se queda más gorda es porque tenemos alguna cosa que, bueno, fornecí más energía muchas veces que la necesitaba para su producción. Entonces la vaca va a se quedar más gorda. Si está empreñada, vamos a sacar una vaca más gorda y sí o sí podemos tener problemas cuando va a tener su parto. Problemas metabólicos, cetosis, deslocamiento de abomazo, más metritis, es un problema. Y si la no está empreñada y se queda gorda, tenemos mucha dificultad en empreñar la vaca. Y eso también afecta la calidad de la leche. Sí, también de alguna forma sí, visto que va a se quedar más vieja, justo en el rebaño, y bueno, va a bajar su inmunidad y ahí sí puede tener más problemas con la calidad de leche. Bueno, doctor, ya muchas gracias por tu tiempo y esperamos contar contigo nuevamente en el programa. Muchísimas gracias más una vez, César, del TV Rural, y sí, siempre estamos juntos. CIOPAR, 50 años dedicada a la fabricación y comercialización de productos en plásticos reforzados con fibra de vidrio. CIOPAR, 50 años. La calidad es la diferencia. Bienvenidos al bloque informativo, soy Rosa Sachelaridi y estas son las noticias más importantes de la ganadería y agricultura. Cerdo al alza. Paraguay genera más de 29 millones de dólares en exportaciones. Paraguay logró exportar más de 10.200 toneladas de productos porcinos en el primer semestre de 2025, generando ingresos por 29,5 millones de dólares. Del total, la carne porcina representó la gran mayoría con más de 10.100 toneladas, mientras que las menudencias alcanzaron apenas 106 toneladas, pero sumaron un aporte adicional al monto total exportado. El principal mercado de destino fue Taiwán, que absorbió el 84% del total, seguido por Uruguay, Brasil, Georgia y Vietnam. Solo Taiwán compró más de 7.600 toneladas por un valor superior a 24 millones de dólares, consolidándose como el socio comercial más importante del país en este rubro. Paraguay también ha escalado posiciones como proveedor global. En este periodo se ubicó en el 5º lugar como exportador de carne porcina a Taiwán, con un crecimiento del 27% en volumen y del 20% en valor comparado con el año anterior. Esta tendencia resalta el dinamismo del sector porcino paraguayo y su creciente protagonismo en mercados internacionales. El algodón resurge, aumento de 432% en la región oriental. Después de años de ausencia, el cultivo del algodón está resurgiendo con fuerza en la región oriental del país. En apenas 3 años, el área sembrada creció de 1.099 a 5.847 hectáreas, un incremento del 432%. Este repunte se da especialmente en zonas como San Pedro, Amambay y Guairá.
donde muchos agricultores han vuelto a apostar por este rubro gracias a su resistencia a la sequía. Durante la campaña 2024-2025, la producción alcanzó 10.814 toneladas, un salto extraordinario del 916% frente a las 1.064 toneladas cosechadas en 2022. Este crecimiento evidencia no solo una recuperación del cultivo, sino también un aumento significativo en su rendimiento a pesar de las condiciones climáticas adversas en campañas anteriores. San Pedro lidera la superficie cultivada con más de 3.000 hectáreas, seguido de Mambay, Guairá, Caaguazú, Caazapá y Paraguarí. El algodón, que en los años 80 fue considerado el oro blanco, comienza a recuperar su brillo, consolidándose nuevamente como una opción viable y rentable para los productores del país. Auge avícola. Paraguay roza los $7 millones en exportaciones. Las exportaciones avícolas paraguayas generaron casi $7 millones entre enero y julio de este año, gracias a la colocación de más de 6.100 toneladas de carne, menudencias y despojos en mercados internacionales. Este sector sigue siendo clave para la economía agropecuaria nacional, con avances significativos en ciertos segmentos del rubro. Si bien la carne aviar sufrió una caída del 14% en volumen y valor en comparación con el mismo periodo del año anterior, otros productos como las menudencias crecieron notablemente con un salto superior al 200% en ambos indicadores. Los despojos también mostraron una leve pero positiva mejora respecto al 2024. Entre los destinos más importantes figuran Irak, Albania y Vietnam, junto con mercados emergentes como Angola, Ghana, Georgia y Kosovo. Esta diversificación demuestra el potencial del sector avícola paraguayo para expandirse y adaptarse a nuevas oportunidades en el comercio global. Récord en maíz. Safriña supera las 870.000 hectáreas. El cultivo de maíz safriña en la región oriental alcanzó un nuevo récord en la campaña 2025, con una superficie sembrada de 874.000 hectáreas. Alto Paraná lideró con 287.000 hectáreas, seguido por Canindeyú con 227.000 hectáreas, consolidándose como los departamentos más fuertes en la producción de este cereal. En paralelo, la soja safriña también mostró un comportamiento robusto con 541.000 hectáreas sembradas. Alto Paraná repitió su liderazgo con más de 251.000 hectáreas, mientras que Itapúa se ubicó en segundo lugar con más de 110.000 hectáreas cultivadas. Estos números reflejan la creciente concentración de la producción agrícola en el sureste del país, una zona con condiciones climáticas favorables, infraestructura desarrollada y una apuesta firme por el rendimiento productivo de cultivos clave como el maíz y la soja. El Chaco se alista para sembrar hasta 180.000 hectáreas de soja. La campaña sojera 2024-2025 cerraría con una producción cercana a los 10 millones de toneladas a nivel nacional, combinando zafra principal y safriña. Sin embargo, el desempeño fue muy dispar según la región, con fuertes caídas en zonas como San Pedro, Concepción y Amambay, afectadas por el clima. En contraste, departamentos de Alto Paraná, Caaguazú y Canindeyú lograron altos rendimientos, impulsando el promedio nacional a unas 3.000 kilogramos por hectárea, con 3 millones de hectáreas sembradas en la zafra principal y otras 665.000 en la safriña. La producción se mantiene sólida, aunque con desafíos regionales importantes. Con mira puesta en la próxima campaña, se proyecta una expansión agrícola en el Chaco, donde podrían sembrarse entre 150.000 y 180.000 hectáreas de soja. La recuperación hídrica y los buenos precios del grano estarían impulsando esta migración, incluso desde otros cultivos como el algodón, marcando un nuevo capítulo en la agricultura chaqueña. Con esto finalizamos el bloque informativo de hoy.
Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima emisión con más informaciones sobre el campo. Así llegamos al final de nuestro programa. Agradecemos su atención y preferencia y lo invitamos a seguir con la programación de Canal Rural. De nuestra parte es todo. Tengan ustedes un buen resto de jornada, amigos productores. Paraguay Rural, voz y sentimiento del hombre de campo.